La norma constitucional y su interpretación. Vamos a desarrollar como su contenido eficacia de la norma constitucional, clase de normas constitucionales y retroactividad de la ley e interpretación de las leyes. En cuanto a la eficacia de la norma constitucional, podemos referir en esta unidad que vamos a abordar las normas constitucionales. Las constituciones son normas jurídicas efectivas que prevalecen en el proceso político, en la vida social y económica del país y que sustenta la validez a todo el orden jurídico. Al indicar claramente las cartas fundamentales como principio básico que todos los órganos del Estado y los particulares quedan sometidos a la Constitución, se establece la primera gran regla en que se consagra la supremacía aludida, siendo en consecuencia obligatoria para todos ellos, quedando comprendidas todos los órganos estatales de gobierno como todos los servicios administrativos encargados de la satisfacción de las necesidades públicas y que se encuentran vinculados orgánicamente al Estado. En cuanto a la eficacia de la norma constitucional, recientemente se le reconoció a la Constitución el valor de norma jurídica aplicable directamente. Antes se les consideraba con valor meramente programático, no tenía el carácter de norma jurídica y sus disposiciones no se aplicaban mientras no se desarrollaban por leyes ordinarias. Los efectos jurídicos constitucionales se manifiestan en varias formas: eficacia directa, eficacia derogativa, eficacia invalidadora, eficacia interpretativa, eficacia informadora o directa. En cuanto a la eficacia directa, la Constitución es un cuerpo normativo de carácter jurídico superior al cual están sometidos los ciudadanos y los poderes públicos. Sus normas son en su generalidad aplicables en forma directa o en forma indirecta a través de sus principios. Asimismo, tienen carácter informador del ordenamiento jurídico y más aquellas normas que con contenido o sin contenido material remiten a la ley, pueden ser aplicables de forma directa si por la omisión del legislador peligra la violación de un derecho o libertad. Los derechos sociales, familiares y del trabajo tienen normalmente eficacia derogatoria, invalidadora, interpretativa y hasta directa en su caso. En cuanto a la eficacia derogatoria, es una eficacia directa, aunque negativa. De acuerdo al artículo 196 constitucional, la Constitución regirá desde su publicación en la Gaceta Diario Oficial. El mismo artículo 196 deroga expresamente a los estatutos de 1979 y a cualquier otra disposición legal que le oponga. Esto lo vuelve a reformar en el artículo 198 constitucional, derogación de la Constitución o leyes fundamentales, lo mismo que la omisión de algunas figuras jurídicas no lleva a la derogación o ineficacia de las leyes anteriores que la desarrollaron, lo cual viene a ser confirmado por el artículo 198, el cual abarca una forma de producir la ley, el cual debe ser respetada, pues de lo contrario se daría un desastre jurídico. Las leyes posteriores a la Constitución son válidas siempre que sean tramitadas de acuerdo con ella, lo mismo que las anteriores aprobadas de conformidad al procedimiento de la Constitución anterior. Es muy discutido en la doctrina el efecto retroactivo de la derogación hecha por la Constitución. Existen tres posiciones: una que sostiene la irretroactividad de la Constitución, otra mantiene el criterio de que es retroactiva y otra, como la jurisprudencia española, que acepta la retroactividad en forma casuística y tímida, no sentando directrices generales. En cuanto a la eficacia invalidadora, de acuerdo al artículo 182 de nuestra Constitución, la ley posteriores que se opongan a la Constitución es nula. La sentencia que la declara tiene efectos retroactivos, pero deberá respetarse situaciones consolidadas dignas de protección. La inconstitucionalidad puede referirse a toda la ley o parte de la misma. En el primer caso desaparece el ordenamiento jurídico, en el segundo solo la disposición declarada inconstitucional y la que tengan conexión estrecha con la misma o sean su consecuencia. También podría declararse la inconstitucionalidad de los principales artículos de la ley que dejan sin valor aplicativo el resto del articulado. La inconstitucionalidad por omisión, será estudiada más adelante.
cual vamos a profundizar este tema, pero sí podemos referir que la jurisprudencia española dice que solo existe cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace. En este sentido, pues con ocasión a la falta de la ley orgánica postconstitucional sobre el derecho de reunión, dice que ante la omisión del legislador debe de suplirse el vacío legislativo para no hacer ineficaz el derecho con la aplicación de la legislación preconstitucional específica de forma literal o ajustándola a través de las disposiciones y principios que surgen de la Constitución y cuyos contenidos pudiera aceptar el legislador postconstitucional. Es una forma de llenar algunas. En esta forma da vida a las sentencias integrativas que colman lagunas en muchas de ellas. En cuanto a la eficacia interpretativa, la Constitución, como hemos explicado, tiene normas y reglas de interpretación que le son propias. Por otra parte, las normas preconstitucionales y postconstitucionales y en general todo el ordenamiento jurídico debe de interpretarse de acuerdo con la Constitución. En cuanto a la eficacia informadora, las normas, principios y declaraciones tienen eficacia informadora para el legislador y todo el ordenamiento jurídico. Su valor se expresa al constituir un límite del legislador ordinario, quien no las puede desconocer. Muchas veces la función directa lleva a constituir un mandato al legislador, lo que puede dar lugar al funcionamiento de la inconstitucionalidad por omisión. El mero carácter programático de las normas constitucionales y como consecuencia su no aplicabilidad directa se funda, en primer lugar, en el alto grado de abstracción y generalidad de las normas constitucionales, pero esta generalidad no le resta el carácter de norma, por el contrario, la generalidad es un requisito de la norma. En el concepto restringido de la Constitución, esta se limita al espacio, a la organización de los poderes y los órganos del Estado, sus relaciones y competencias en el supuesto que se establecieran derechos y libertades. Estos necesitan del desarrollo legislativo. En la legislación ordinaria lo que vendría a dar la eficacia, pero en la realidad la Constitución organiza al Estado, separa los poderes para controlar el poder y establecer los derechos y libertades. La Constitución, podemos hacer referencia de los estados, es un principio, fue preponderante en cuanto a la parte orgánica, en la creencia de que las enumeraciones de los derechos y libertades limitaría su número, pero después se consagraron en las enmiendas. Podemos referir que el destinatario de las normas constitucionales es el legislador. No se dirige directamente a los particulares y a los órganos de ejecución. Es la síntesis más representativa del carácter programático de la Constitución. Si no se desarrolla por medio de la legislación ordinaria, no es aplicable al ciudadano. Solo el legislador es el vinculado directamente por las normas constitucionales. Esto no puede tener cabida en nuestra Constitución, que subordina a los 4 poderes del Estado a la Constitución de forma directa. Son de ningún valor las leyes, reglamentos, decretos y actos que se oponen a la Constitución. El presidente debe de cumplir la Constitución y las leyes y hacer que las cumpla. La Corte Suprema es la que controla el cumplimiento de la Constitución como tal, la cual se aplica la preferencia. Y por otra parte, no todas las disposiciones constitucionales se dirigen al legislador. Generalmente los derechos, las libertades tienen como titular a la persona y el Estado debe de respetar y desarrollarse en su caso. La Constitución vincula a los poderes públicos y a los ciudadanos. Y por último, la construcción como metanormas cuya función consiste en regular los actos productores de normas. En la Constitución se regulan los órganos y el procedimiento para elaborar las normas, pero no es este el único contenido de la Constitución. La Constitución vincula a los poderes públicos y a los ciudadanos. Y también podemos referir como un punto meritorio de mencionar, las normas constitucionales no delimitan supuestos del hecho, ni le atribuyen consecuencias jurídicas. Esto no es exacto. Las normas constitucionales reúnen los caracteres y las estructuras de las normas jurídicas, poseen generalidades y delimitación, supuestos de hechos y atribuyen consecuencias jurídicas.
Cuando se hace referencia a la falta de sanciones y de las consecuencias jurídicas de la norma constitucional, se olvidan que los supuestos de hecho y las sanciones se encuentran textualmente separados en toda la clase de las normas, de la eficacia de las normas constitucionales, aplicación directa, derogación, interpretación, invalidación e información, que el carácter secundario de la sanción es la característica primaria del derecho que tiende a la organización de la vida en sociedad. También podemos referir que permite el recurso de casación en el fondo por violación directa de la Constitución, y si fuere violada en forma indirecta a través de las leyes ordinarias, se usarán las otras causales. En otros países no existe esta causal, y como consecuencia de que la Constitución no puede aplicarse en forma inmediata en la sentencia y así poderla violar, no se permite denunciar las violaciones constitucionales en forma directa. Solo pueden llegarse a conocer de la violación de la Constitución en cuanto ésta ha sido violada por ley. Es importante reconocer que en las constituciones existen textos no normativos y algunos anécdotos que ciertos autores españoles citan dentro de este tipo de obligación del Estado de facilitar la adecuada utilización del ocio, el derecho de todo a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el derecho al trabajo, entre otras. Para ella podemos hacer referencia a las clases de normas constitucionales, ya que la Constitución contiene normas de diferentes naturalezas, atendiendo a un criterio finalista. Las normas constitucionales pueden ser permisivas, refiriéndose a que son aquellas que permiten una acción o una omisión, permiten un proceder u omisión lícito, son de carácter positivo. Ejemplo, la acción. El artículo 52 de nuestra Constitución refiere que los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier autoridad, de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establece. El artículo 53 constitucional se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de este derecho no requiere permiso previo. En cuanto a la parte de la omisión, el artículo 29 constitucional dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligados a declarar su credo, ideología o creencia. El artículo 34 de nuestra Constitución dice que todo procesado tiene derecho en igualdad de condiciones a las siguientes garantías: a no ser obligados a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable. En cuanto a las normas prohibitivas, son aquellas que prohíben una acción, o sea, un hacer o una omisión, un no hacer. Tratan de impedir conductas ilícitas, son de carácter negativo. Por ejemplo, el artículo 20 constitucional dice que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad excepto que adquiera voluntariamente otra. Tampoco perderá su nacionalidad nicaragüense cuando adquiera la de otro país centroamericano o hubiese convenido la doble nacionalidad. El artículo 44, en su párrafo cuarto, establece que se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. El artículo 74, párrafo tercero, constitucional, dispone que nadie podrá negar empleo a las mujeres aduciendo razones de embarazo, ni despedirlas durante este o en el periodo postnatal, todo de conformidad con la ley. El artículo 75 constitucional dice que no se utilizarán designaciones discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común no tienen ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos. El artículo 51, párrafo segundo de nuestra Constitución dice que es deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurados y otros de carácter concejal, salvo excusas calificadas por la ley. El artículo 33, párrafo primero de nuestra Constitución refiere que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad salvo por causas fijadas por la ley con arreglo o un procedimiento legal.
entre otras, tales como el artículo 40, el 44, artículo 92, párrafo tercero y toda de nuestra Constitución. En las normas preceptivas, que nos referimos a las imperativas o discrecionales, son normas preceptivas que imponen un proceder, tienen carácter positivo y es jurídicamente permitida la conducta que prescribe o impone. Los órganos y particulares no pueden disponer discrecionalmente de ella. Estas normas tienen como efecto la derogación de las normas constitucionales o leyes anteriores que se oponen. Las posteriores que se dicten tendrán el vicio de inconstitucionalidad conforme a las leyes anteriores que fuesen concordantes con ella. Ejemplo de las leyes imperativas podemos mencionar el artículo 39, párrafo 2 de nuestra Constitución, que refiere que las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se preocupará que las guardas sean del mismo sexo. El artículo 75 constitucional, todos los hijos tienen igualdad de derechos, no se utilizarán designaciones discriminatorias en materia de filiación, en la legislación común no tienen ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos. Entre otras podemos referir los artículos 95, 105, 183, todos de nuestra Constitución Política. Se pueden hacer una combinación con las normas operativas programáticas, imperativas y discrecionales, pues no se excluyen normas operativas discrecionales como el ejercicio de los derechos individuales por los particulares, normas operativas o imperativas como el plazo de duración del presidente, vicepresidentes, diputados, alcaldes, concejales y demás funcionarios con plazos señalados en la Constitución, normas programáticas imperativas como las de que disponen y señalan parte del presupuesto o sus presupuestos adecuados a la alcaldía y a la Asamblea Nacional, normas programáticas discrecionales como la del artículo 4 constitucional que dispone la promoción y garantía de los avances de carácter social y político para asegurar el bien común, por lo que el Estado asume la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión. En cuanto a las normas sancionadoras y perfectas de gradual eficiencia, la Constitución es la norma superior de todo el ordenamiento jurídico. Para asegurar la superioridad establece el artículo 182 la nulidad de la ley, tratados, decretos, reglamentos o cualquier norma que se le oponga o altere. También establece o permite otro tipo de sanciones penales, civiles y administrativas. Por otra parte, incorpora mecanismos políticos y procesales para su defensa. El artículo 182 constitucional establece que la Constitución política es la carta fundamental de la República. Las demás leyes están subordinadas a ella, no tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se opongan o alteren sus disposiciones. Es la sanción perfecta. Es conveniente advertir que la omisión, principalmente en las normas programáticas como forma de violar la Constitución cuando ordene un comportamiento o proceder, tiene escaso control judicial. La realización de los derechos sociales es muy difícil, depende de varios factores, entre los que tenemos los económicos, los propios de la justicia distributiva y una defensa judicial escasamente operante. Por tal razón, muchas normas constitucionales no se concretan en realidades que palpe el pueblo. La función de la jurisdicción constitucional es aplicar la Constitución y anular el acto legislativo que se le oponga. Sus actuaciones con relación a la ley es la de un legislador negativo mediante la anulación del derecho inconstitucional, pero no crea la ley o derecho. Función atribuida a la Asamblea Legislativa como legislador positivo. No obstante, existe una tendencia doctrinal, jurisprudencial y legislativa. En cuanto a las normas principistas, son aquellas ideas fundamentales a través de las cuales se organiza jurídicamente el país, sirven para la integración e interpretación de todos los ordenamientos jurídicos. Ejemplo, el artículo 5, párrafo primero de la Constitución establece que son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto, la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto a la libertad, autodeterminación de los pueblos.
Las normas programáticas y operativas son programáticas aquellas que necesitan ser desarrolladas por la ley o por actos de las autoridades competentes. Están dirigidas fundamentalmente a los órganos de creación normativa. Mientras no se apruebe la norma, los jueces o autoridades competentes no pueden aplicar las disposiciones constitucionales, pero como vimos al principio, vamos a insistir en cuanto las programáticas tienen efectos operativos inmediatos. En muchos casos se requiere además de voluntad política, recursos económicos y humanos para ponerlas en práctica. Las normas programáticas pueden ser expresas o tácitas. Si la norma constitucional en forma clara remite el desarrollo de su contenido a la ley, estamos en presencia de una norma programática expresa. Cuando la norma constitucional no remite su desarrollo a la ley, pero regula el derecho en forma general de tal manera que no se puede ejercer sin un desarrollo legislativo, estamos en presencia de una norma programática tácita. Como ejemplo de normas programáticas tenemos el artículo 39 constitucional, que establece que en Nicaragua el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objeto o como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a lo de los hombres y se procurará que las guardas sean del mismo sexo. El artículo también 56 constitucional establece que el Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y a los familiares de caídos y víctimas de guerras en general. Otros artículos que también podemos referir en este tipo de normas son los artículos 57, 61, 63, 64, 74, 77, 78, 80 y 81 de nuestra Constitución Política. Como ya expresamos al principio, existen disposiciones constitucionales generalmente de carácter programático que encierran derechos económicos y sociales para cuya aplicación efectiva en ciertos supuestos es preciso la erogación de recursos económicos y la actividad de los poderes políticos, tales como son las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos. Podemos hacer referencia de que aquellos que promueven la vivienda, la salud, la educación, etcétera, las disposiciones constitucionales pueden ser violadas por omisión cuando las autoridades lo hacen, no hacen lo preceptuado en la misma, y ante tal situación un sector de la doctrina moderna piensa que no se puede negar protección al perjudicado en el derecho económico y social por la omisión reglamentaria, la cual debe ser llenada por el tribunal. Sin embargo, el control jurisdiccional en tales supuestos no es determinante de la acción que deben de tomar los otros poderes. Los tribunales deben de actuar con prudencia. La Constitución, por ejemplo, de otros países como es Perú de 1979, en disposiciones transitorias, preceptúa que las normas constitucionales que representan gastos e inversiones se aplicarán progresivamente y el presupuesto anual cubrirá tal cumplimiento. El control y efectividad de los derechos económicos y sociales constituyen un gran reto de la democracia moderna. Es importante en este particular determinar que son normas operativas aquellas que no requieren para su aplicación de normas o leyes ordinarias que las desarrollen o de otro acto normativo. Están dirigidas para su aplicación a los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, los derechos y garantías de los artículos 23, 34, 36, 38, 40 y otros constitucionales. La doctrina también contempla las normas operativas de eficacia limitadas o contenidas. Son aquellas sujetas a las limitaciones por la aprobación de una ley o acto futuro que opera como condición resolutoria, por ejemplo, la regulación por la ley de los derechos constitucionales o la declaración del estado de emergencia, en virtud de la cual los demás son restringidos. Las normas programáticas tienen cierta operatividad, constituyen un marco legal y como tal un límite que no puede violar el legislador, dictando, por ejemplo, una ley que prohíba totalmente el jurado o la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Cuando la Constitución establece una reserva de ley para determinar materia, la Asamblea no puede delegar esta función a otro poder.
Si la dicta este poder competente o cualquier otro órgano también incompetente no tiene validez. Sirve para interpretar el derecho positivo vigente. Tienen aplicación inmediata provisional cuando se viola un derecho fundamental. Las normas operativas de eficacia limitada a las cuales nos referimos anteriormente presentan los efectos siguientes. La legislación futura limita sus efectos mientras no se dicte. La ley tiene plena eficacia y tiene aplicación directa e inmediata. Casuísticas son aquellas que regulan una cuestión concreta. Ejemplo, el artículo 23 constitucional, el derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte. El artículo 40 constitucional, nadie será sometido a servidumbre, la esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas. El 41 constitucional, nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competentes por incumplimiento de deberes alimentarios. Es el deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que adeuda. En cuanto a las normas de garantías son todas aquellas institucionales o medidas que ponen en movimiento la función jurisdiccional del Estado para proteger los derechos, el amparo, el habeas corpus, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley, decretos o reglamentos. Expresa el artículo 45 constitucional al respecto que las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violadas o estén en peligro de serlos, pueden interponer el recurso de exhibición personal o de amparo según el caso y de acuerdo con la ley de amparo. También se llama garantías o ciertos límites que se imponen a las autoridades. Por ejemplo, el artículo 44 de nuestra Constitución protege la propiedad y exige, en el supuesto de expropiación previo, pago de justa indemnización u otra forma de pago para los latifundios incultivados. El principio de igualdad, garantizado en el artículo 27 constitucional, excluye toda discriminación por motivo de nacimiento, credo político, etc. y así cualquier otras disposiciones constitucionales. En cuanto a las normas organizativas y personales, son organizativas aquellas que regulan a los órganos o poderes referidos en la Constitución. Ejemplo, el 132 de nuestra Constitución define que el poder legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. La Asamblea Nacional está integrada por 90 diputados, por sus respectivos suplentes, elegidos por voto universal igual, directo, libre y secreto mediante el sistema de representación proporcional en carácter nacional, de acuerdo con lo que se establezca en la ley electoral. Se elegirán 20 diputados y en las circunscripciones departamentales y regionales autónomas 70 diputados. Se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del presupuesto general de la República a la Asamblea Nacional. Son las normas personales las dirigidas a todos los habitantes del país, estableciendo derechos individuales, políticos y sociales. En este sentido, es importante hablar en cuanto a la figura de la irretroactividad de la ley. Podemos referir que no son, en este sentido, sin injerencias, sacrificios la humanidad ha dado al traste con graves restricciones a la libertad, a la igualdad y al desarrollo del proceso democrático y a la dignidad de la persona. Un buen día histórico se determina con las torturas o con otros medios de esclavitud, el cual han venido a ser superado en nuestro contexto constitucional. Son decisiones políticas fundamentales que deben de entrar en vigencia en forma inmediata. No se permite abrir debates sobre si se destruyen o afectan derechos adquiridos en forma retroactiva. Debe haber sido así difícilmente si se hubiesen dado el avance político o social. El derecho de los avances históricos hacia el mejoramiento de la humanidad no pueden quedar congelados por principios de tal naturaleza, así lo exige el interés general. En estos tiempos y en la actualidad del constitucionalismo escrito y rígido, decisiones de tal envergadura entran en vigencia en forma inmediata, sin que se puedan alegar derechos adquiridos. En materia de legislación constitucional no rige el principio de la irretroactividad. Partimos de la idea de un constituyente que transita por caminos de la justicia y el progreso y tiene como límite, entre otros, el respeto a los derechos humanos, los que no pueden ser anulados por otra reforma parcial o total de la Constitución.
tanto las reformas total como la parcial de la Constitución entran a regir en forma inmediata. Nuestro artículo 38 constitucional expresa que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo. Se refiere a la ley ordinaria en una limitación al legislador ordinario y no al constituyente. La razón radica que con mandato del pueblo, en el cual reside la soberanía, es el encargado de organizar el Estado, señalar los derechos fundamentales y establecer el procedimiento democrático para que el pueblo tome las decisiones. En este particular, pueden ser decisiones políticas, sociales y económicas fundamentales de acuerdo con el ser y querer del pueblo, o sea, su constitución política real. Esta tarea no puede quedar bloqueado por tal principio. El principio de la no retroactividad es principalmente una regla o programa para encaminar digamos, el raciocinio judicial en la interpretación de las leyes, que no obliga al legislador, sino en el caso de que avance sus pasos en el terreno constitucional. Para ello podemos y nos hacemos la interrogante de que sí existe una norma constitucional e inconstitucional. Uno de los temas más controvertidos en el derecho constitucional y particularmente en su interpretación estriba en la posibilidad de que un artículo producto de una reforma constitucional se oponga a los valores y principios de nuestra Carta Magna. Dicho en otras palabras, que existe la posibilidad de que hayan artículos contradictorios dentro de la propia ley fundamental por tal razón de su contenido y por tanto estén viciados de inconstitucionalidad. El tema de la inconstitucionalidad de algunas normas de la Constitución es un tema muy conocido y muy complejo. En la Constitución puede existir disposiciones inconstitucionales que se opongan a otras de superior rango de la reforma a la Constitución. Pueden ser tachadas de inconstitucionales. Son interrogantes y comentarios que suelen escucharse por ciudadanos políticos y funcionarios públicos y medios de comunicación. Es un tema muy difícil y que está sujeto a muchas críticas actualmente en materia de derecho constitucional. Para ello es importante, antes de entrar a un análisis más preciso, tomar en cuenta las siguientes premisas. Uno, que algunas reglas sobre modificación y derogación de las leyes, una ley posterior de igual rango puede derogar o modificar a otra anterior de igual rango. La Constitución puede ser sustituida o reformada por otra ley de un rango constitucional. Una ley posterior de inferior rango no puede derogar o modificar a otra de superior rango. La ley ordinaria no puede derogar o modificar a la Constitución. El reglamento no puede modificar o derogar a la ley ordinaria o la Constitución. No se aplica el principio de que la ley posterior deroga a la anterior. Como la norma inferior es nula o ineficaz por oponerse a la superior, no le puede derogar o modificar. Y por último, que la ley posterior de superior rango puede derogar a la anterior de inferior rango. La Constitución a la ley y el reglamento. La ley y el reglamento, de acuerdo a lo expuesto, una ley de reforma a la Constitución no podrá ser tachada de inconstitucionalidad porque tiene igual rango que la Constitución. No puede existir oposición o violación a ella, sino derogación o modificaciones en virtud del principio de que la ley posterior modifica o deroga a la anterior en lo que se le oponga. En este sentido, es importante denotar y tomar en consideración todo lo que se perpetúa y todo lo que se dispone en cuanto a nuestras leyes constitucionales. Igual, para ello es importante hacer referencia y denotar la parte de la interpretación de la norma. Para aplicar la ley hay que interpretarla. El resultado de tal interpretación es el producto de un cúmulo de apreciaciones fácticas y jurídicas que determinan dándole sentido a la norma, pasando a ser el derecho vivo aplicable. Entonces, las normas constitucionales prácticamente tendrán el alcance que le den los jueces. Las normas constitucionales siempre es objeto de interpretación. Son pocos los casos claros, la generalidad en las dudas, aún cuando no faltan autores que sostienen que la interpretación se recurre cuando del texto no se obtienen respuestas concluyentes. De lo opuesto podemos hacer referencia
y a la vista lo fundamental de la interpretación constitucional antes de la mitad del presente siglo no se le concebía importancia, pero que actualmente es considerado como uno de los temas principales del derecho constitucional. Se asegura por algunos juristas que no ha existido una teoría de la interpretación de la Constitución diferente a las teorías jurídicas generales, tal como lo ha ocurrido en otras disciplinas como el derecho del trabajo, el derecho administrativo, el derecho mercantil, etc. Cuando se ha hecho es completamente distinta a la tradicional. Podemos decir que no hay resultados suficientes para la interpretación de la Constitución, por lo que se han formulado principios y reglas propias para dichas interpretaciones sin despreciar o dejar de recurrir a la teoría de la tradición de interpretación para resolver el caso. Para ello surge la teoría tradicional, que es la más conocida, es la formulada por Savigny en el siglo pasado. Establece 4 reglas. Estas 4 reglas no necesariamente tienen que conducir a interpretaciones distintas, aunque no se descarta que se puedan dar. Si coinciden las 4 reglas en la interpretación, se logra un mejor resultado. En el caso de que las reglas no coinciden en la solución del caso, se escogerá una de ellas, no habiendo preferencia entre las reglas gramaticales, sistemáticas y teleológicas, ya que cualquiera de ellas puede servir para solucionar el caso, menos la historia, al no valer por sí sola, pues se trata de una norma complementaria como tal. La ley no tiene un sentido único y el juez es libre para recoger una de ellas. No solamente pone, digamos, en juego su inteligencia, sino también su voluntad, la cual es política. De aquí que la doctrina hable ante la valoración jurídica del juez de una política jurídica de interpretación de la norma, lo que también se da en la administración y el legislador. Es corriente observar que en todo acto de aplicación se debe de conceder un margen de libertad para poder llevarla a efecto. La indeterminación de la ejecución puede ser intencional del propio orden jurídico, de la redacción equívoca, de la discrepancia entre la ley y la voluntad del legislador o en las contradicciones. Kelsen admite la creación dentro de la subsisión y niega que la aplicación de las normas a casos más concretos sean una mera subsisión lógica, pues todos los grados de la pirámide jurídica entrañan siempre la creación del derecho como tal, y es la que nosotros tenemos que ceñir, ¿no? Y darle cumplimiento eficaz.